Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer un reemplazo de manija de cambio, que ya están ya. El sistema está roto. Esta manija aparte no son las Shimano, son las réplicas. Esta no tiene arreglo, una vez que se traba no se pueden arreglar. Vamos a reemplazarla por estas simples, son tipo corrido que le llaman, a fricción. Estas son corridos. Como tiene esta, estas no son punto a punto, sino que son corridas, así que vamos a reemplazarlo. Vamos a sacar todo con cable, todo. Este tiene un tornillo que ajusta nomás la manija, una abrazadera, así que podemos aflojar el tornillo y sacamos la manija. Está bastante tomado. Este creo que aflojó. Este es el tornillo. Por lo general trae un tornillo o una llavecita adentro que ajusta la abrazadera esta. Bueno, este sale porque se rompió y quedó la abrazadera acá. Voy a agarrar con la pinza porque no puedo agarrar con el destornillador. Ahí está. Sacamos la abrazadera y listo. Acá lo que vamos a tener que hacer es al revés. Correr la manija para allá y poner la otra manija acá. O sea, correr la manija ahí. Correr manija de freno para adelante. Y en este lugar va a ir la manija del cambio. Que después hay que dejarle espacio porque faltan los puños. Después hay que colocar los puños y medir bien. Vamos a ponerlo ya y después ponemos el cable, medimos la funda y todo. Ahora vamos a sacar todo el cablerío viejo y vamos a poner funda nueva donde hace falta. Donde no hace falta se le pone la misma. Mientras que el cable corra bien, eso no hay problema. No puedo desenredar esto. Ahí está. Bueno, vamos a buscar el lado. Este tiene un lado. Por lo general, el tornillo, este tornillo va al lado adentro. Y este va a salir para adentro del manubrio. Si yo pongo este acá, no va a ir, porque el tornillo va a quedar por acá afuera. Pero esta sí queda bien acá. Que a la izquierda, tornillo para adentro y el cable sale para afuera. Y lo mismo con esta, queda el tornillo para adentro y el cable para acá. Y de acá le puedo sacar el tornillo, abro la abrazadera, o si no puedo sacar acá, saco acá y pongo así. Abro más la abrazadera. Lo pongo de esta manera. Entonces pongo la manija de freno. Ahí. Acá vamos a medir. Vamos a medir que no toque la manija cuando hacemos el recorrido. Y un poquito más lejos porque acá no va a molestar el puño, no va a tocar la mano.
Lo dejamos un poquito. Después hay que medir el puño también. Entonces ajustamos ahí. Ahí. Bien, eso que es. Y ahora ajusto la manija del freno. Ahí está. Ahora vamos a poner la izquierda. Vamos a abrir toda la abrazadera. Saca el tornillo. Sacamos un tornillo, abrimos la abrazadera y la ponemos así. Después la cerramos. Cerramos la abrazadera, colocamos un tornillo. Así que de esas dos formas se puede colocar la manija. Por ahí para no estar sacando todo. Entonces ponemos la misma medida, más o menos, las dos. Calculamos cómo está la otra. Vamos a tomar siempre esta medida. Esta medida entre la manija del freno y la otra manija. Lo mismo acá, la manija del freno y la otra manija. Entonces nos quedan las dos parejas. Y ajustamos. Vamos a ajustar porque después cuando paramos la bici la vamos a volver a regular. Porque por ahí no va a quedar muy para adelante o muy para atrás. Se ajusto la palanca del freno. Ahora vamos a entrar a sacar toda la manija vieja. Vamos a desprender todos los cables. Con una 9 por lo general se desprende. El cable. Acá la funda que podemos ocupar, que andan bien, la ocupamos. La otra se pone todo nuevo. Acá tiene 3 fundas, luego por arriba. Y acá está la manija. Y sacamos todo. Lo mismo vamos a hacer con descarrilador. Prendemos acá. Esto viene por arriba. Y se prende allá. Ahí se prende todo. Creo que esta fundita la vamos a usar. Bueno, vamos a revisar el cambio porque he visto que está muy torcido el cambio. A ver si se ve ahí. Podemos ver el cambio, está muy torcido. Está metido para adentro. ¿Ven? Ese no va a andar, así se va a salir la cadena todo. Entonces, lo que tengo que hacer es enderezarlo un poquito. Con la mano más puedo tirarlo, enderezarlo. Podemos ayudarlo con una pinza. Esta pinza la podemos enderezar también. Hasta que vaya quedando bien en línea. Vamos a ver si quedó ahí. Ahí quedó derecho, pero se sale la cadena. ¿Por qué se sale? Porque hay que regularlo. Acá tengo que regular el tornillo para que no se vaya para allá. Entonces acá tenemos que el de abajo apretarlo para que el cambio se meta para adentro. Entonces
no se va hasta el último piñón. Se le voy a dar una vuelta o dos y vamos a probar. Lo que hace este tornillo es que lo lleva el cambio para adentro, lo que hace falta. Entonces yo pruebo que no salga la cadena, que no caiga, y lo que vamos a hacer después, cuando ponemos la manija, para arriba, para el último, lo regulamos con el tornillo de arriba. Entonces ahí sí podemos poner todo, porque ahí está más en condiciones, porque si no podemos guiar. El cambio quedó derecho. Entonces ahí vamos a poner el cambio. Vamos a fijar la bici. Entonces podemos poner, la voy a fijar ahí, podemos regular mejor. Entonces ahora voy a poner todos los cables. Vamos a ver bien cómo regulamos el cambio. Vamos a ver la funda que sirve. Vamos a poner los forros. Cable, vamos a poner la fundita. Vamos a ver cómo quedó primero el cambio. Lo podemos probar así. Este ya está regulado, ahí ese tope. Ahí ese tope, está el tornillo del tope, no se pasa. El cambio tiene un resorte que para arriba hay que hacer fuerza y vuelve solo. Eso es lo que hace la manija. Lo que hace la manija es sostener el cambio. Cuando nosotros hacemos fuerza, en este caso, hacemos fuerza y ahí, si dejamos a mitad, sostenemos el cambio, que el cambio queda en media marcha. Si esto está flojo, el tornillo de arriba, que la manija se vuelve solo, ahí sube, y ahí se vuelve solo, esto se va a bajar, porque el que tiene el resorte, la fuerza, es el cambio, y lo mismo pasa con el descarrilador, el delantero. Entonces esto tiene que estar ajustado, no mucho, porque si no, no va a andar. Bueno, ahora yo voy a poner la funda. Lo que hay que hacer con la manija es volverlo todo al tope, volverlo abajo, esto de abajo, y arriba sería ahí, cuando tira el cable. Acá está el cable, y tira, ahí tira el cable. Entonces yo lo vuelvo todo abajo y ahí empieza a regular. Voy a poner la funda. Vamos a empezar por el trasero. Si alcanzamos, hacemos el delantero también. No se haga tan largo el video. Como lo de fricción, los dos, el sistema para el descarrilador y el cambio es lo mismo. Voy a ponerle grasa todo acá, en todos los muros. Donde lleva la funda se le pone grasa. Siempre que el cable corra bien en la funda, así. Si no, hay que cambiar la funda. Donde nos va a dar toda la funda, le ponemos toda la grasa. Entonces esto corre bien. En este caso, acá le tengo que poner nueva de atrás, porque la otra estaba muy doblada en la punta, y por lo general acá el último es el que más se llena de óxido, se llena de tierra, porque asienta todo. Bueno, ahí está el cable. Ahí, como dijimos, está en el tope la manija. Yo levanto la manija y se va el cable. Ahí corre bien el cable. Ahí la dejo en el tope, ¿no?
Esto hay que ver los movimientos, hay que aceitarlo siempre. Tiene 4 tornillos. Siempre hay que aceitar todos los movimientos para que se haga más blandito. Porque si no forzamos la manija y así que se rompen las manijas. Entonces, total, después le limpiamos el resto de aceite que queda, se le limpia y eso queda más liviano. Y la cadena también, siempre aceitamos la cadena del lado adentro, una o dos vueltas, acá al lado adentro con la cadena, bien aceitada. Entonces ahora sí podemos tirar el cable. Vamos a tirarlo, acá tienen para apretar el cable. Ahí. Probamos bien acá que no se quede atracado el forro por ahí, y ahí apretamos. Ojo apretado, pero no del todo todavía, por las dudas lo dejamos ahí. Ahora sí vamos a medir a ver si a ver cómo funciona. Sube bien, sube hasta el último. Voy a cortar el cable porque se va a meter en el... Después hay que ponerle acá un terminal de aluminio. Acá ya está el tope porque ya estaba hecho este cambio, pero los cambios no vienen así. Este hay que llevarlo hasta el último piñón y después con el tornillo este se le hace tope en el cambio. Entonces yo, por más que manipule la manija, que haga fuerza, no sube más. Y lo mismo abajo, yo largo del todo y no baja más. Ahí tiene como un enganche. Esto quiere decir que el cambio está torcido todavía. Está bien derecho el cambio este. Porque eso no tiene que ser, tiene que caminar derecho. No, ahí quedó peor. Quiere decir que más adentro tiene que ir. Vamos a probar ahí. Ahí queda mejor. Igual está media larga la cadena. Hay que sacarle un eslabón. Ahí queda. Cuando yo le hago la manija, queda en la marcha. Si la manija estaría flojo, el tornillo se iría todo abajo solo. Pero ahí lo que aguanta la marcha es la manija. Porque acá está haciendo fuerza para abajo el resorte. A ver si alcanzamos, hacemos el descarrilador. Si podemos arrimar más. Si se ve. Descarrilador es lo mismo. Creo que está muy alto. A ver ahí si se ve. Este es lo mismo. Mismo sistema que el otro. Esto también sube y suelta solo. Tiene resorte, suelta solo. Acá está bastante duro. Así que acá en el movimiento lo voy a aceitar porque te agarra el agua. Sol, todo. Y es un aceite media liviano. Todo en ese movimiento le he hecho. Queda más liviano. Este también está regulado. Este es tiro de arriba. Cuando yo hago así, este tira para arriba. Si no, tendría que tirar para allá abajo. Vendría para acá abajo. Le voy a poner la funda. En este caso la funda ya viene en la medida. Hay veces que hay que cortar. Esta alcanzó bien.
Este va en el medio. Esta también la dejo a la palanca. Estamos por arriba, echamos un poco de grasa acá arriba. La palanca también dejamos abajo del todo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Más fácil estos corridos que la punto a punto. El punto a punto es más complicado que la... Y este lo mismo. Controlamos que el cable corra, dejamos la manija al tope y ahí ajustamos el cable. Le ajustamos siempre que la cadena esté en la primera coronita más chiquita, siempre abajo, porque de ahí va a partir. De ahí sube a la más grande. Siempre que la cadena esté abajo. Bueno, vamos a probar ahí a ver si. Mira bien. Ahí subió la última corona. Vamos a ver si no se pasa. Tengo que hacer fuerza con la manija. Fuerza del todo. Para ver si no se pasa este para acá, porque vamos a tener que regular con los tornillos. Igual que el cambio trasero, en este caso no se pasó. Vuelvo, cae bien y lo mismo pasa con este. Si este sigue, si yo levanto un poquito el tornillo, este va a seguir para abajo y me va a tirar la cadena y me la va a sacar. Pero en este caso, como he usado, ya estaba regulado. Ya está todo regulado, entonces yo pongo y hace tope, porque si no esto se iría más abajo y tendría que subirlo un poquito, o con el tornillo lo voy apretando y se va subiendo para que no caiga la cadena. Ese que toca se lo puede regular con la manijita, con la manija lo voy regulando para que no toque. Eso pasa en a fricción, en los que es corrido, porque punto a punto no puede quedar en cada punto ya regulado. Esto queda fricción. Yo siempre el descarrilador tengo que ir acomodándolo según donde queda la cadena. En este caso está con juego la caja, por eso también toca, pero tengo que ir acomodándolo. Vamos a bajar el medio, que marcha más. Ajustamos bien los tornillos y ya está hecho. El ajuste final. Ajusto un poquito las manijas, los tornillos arriba. Y listo. Cambiamos la manija nueva. Y quedó todo bien. Podemos usar todos los cambios, cambia todo.